Bien, nuevamente muy contento de traerles un nuevo proyecto de Dragon Ball a este canal, y es que acabo de encontrar unos trabajos increíbles de la comunidad que se los voy a compartir en este video y en los siguientes videos que vayamos subiendo, así que atentos al canal porque acabo de conseguir entre ellos un juego que es muy difícil de conseguirlo, así que próximamente se los voy a traer y vamos a estar dando nuestras impresiones y opiniones de lo que vendrían a ser estos nuevos proyectos. Además vamos a estar atentos al nuevo juego que va a lanzar Bandai, que es el Sparking Zero, que próximamente se viene, así que vamos a estar cubriendo cuando salga alguna novedad interesante, así que también lo vamos a traer acá próximamente. Pero en este caso tenemos un Dragon Ball Tenkaichi actualizado hasta la fecha, rediseñado, y además los audios mejorados, están en latino, el modo historia 100% completo. Antes que nada, obviamente les agradezco que revienten ese like para que sigamos subiendo más proyectos increíbles de estos de Dragon Ball. En esta ocasión estamos con Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Latino, desarrollado por los iJuegos. Les voy a dejar su canal en el primer comentario fijado y la página obviamente en el primer comentario fijado para que ustedes puedan obtener este juego, y también les describe todo el proyecto completo. ¿De qué trata este proyecto? Bueno, como dice en la página, el proyecto intenta doblar y remodelar el juego Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, creado por la compañía Spike, enfocándonos completamente en el modo historia por primera vez, tratando de ser lo más fiel posible al idioma original, valiéndonos del doblaje de la serie Dragon Ball Z, al igual que los textos, nombres de personajes, expresiones españolas de la traducción por defecto que trae, ofreciendo una nueva experiencia para este juego frenético que simula las peleas más icónicas del anime. Algo muy bueno es la selección de personajes. Fíjense, o se habrán fijado que se ven muy intuitivo en la interfaz. Para mejorar el nivel de textura yo le puse nivel de escalado en por 2. Esto es más que nada para que no se vea tan pixelado, pero al mismo tiempo para que no se vea de una forma tan difuminado, porque mientras más le pones el nivel de texturas, o sea, si le pones, no sé, por ejemplo ya por 4 o más alto, se ve demasiado como, no sé, como artificial incluso, ¿no? Como que ya pasa a ser más, incluso, no sé, hasta borroso se llega a ver las texturas de los personajes. Igualmente esto queda un poco a gusto de cada uno, ¿no? Ustedes ahí pueden ir jugando con las opciones que ven que yo estoy tocando ahí en el emulador, hasta que ustedes encuentren una que esté buena. O sea, si quieren pueden recomendar ahí alguna configuración que a ustedes les guste, pero después lo interesante del juego es que podemos, este juego, ¿no?, en el Tag Team tenemos la oportunidad de jugar 2 versus 2, batallas dobles, y vos podés seleccionar el nivel de dificultad de la com y de la com que juega con vos en este caso, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar, incluso creo que se pueden jugar de 2 personas en la misma PC, o sea, 2 personas contra la com, o así por separado, o sea, una persona con la com y una persona con la com, ¿no? Así para jugar peleas de modo local. Creo que se puede hacer también. Tienen que configurar también el segundo joystick, ¿no? En mi caso yo juego con mando de Xbox One, y la computadora lo toma enseguida, o sea, el juego al toque lo toma, ¿sí? O sea, es como que ya lo conectás con el cable a la PC y ya de una lo encuentra, ¿no? Después podés cambiar los botones también desde el menú de opciones del juego y todas esas cositas, y desde el emulador también se pueden configurar los botones, pero como ya vienen por defecto prácticamente está bastante bien armado. Quizás se puede corregir el tema de cuando suben o cuando bajan los personajes, o sea, el vuelo, ¿no? Cuando ascienden o cuando descienden, quiero decir, eso también se puede quizás corregir, y bueno, cada uno puede setearlo a su gusto, ¿no? Obviamente desbloqueando personajes en el modo historia. En el modo historia está muy interesante porque ya encontramos al narrador comentando la historia en idioma latino, ¿no? Está totalmente en latino, que se escucha incluso la voz muy original y parecida a lo que vendría a ser el narrador de Dragon Ball Z. Tenemos lo que vendría a ser la saga de Dragon Ball Super, ¿no? Ya añadieron la saga de Dragon Ball Super al juego, lo cual podemos desbloquear personajes de Dragon Ball Super. Lo que no sé si a futuro se va a poder jugar online a esto. La verdad que siempre me interesa saber, ¿no?, si estos juegos que están siendo desarrollados, por ejemplo el Tenkaichi 4, el Team Budokai Tenkaichi también, que hizo un trabajo fenomenal con su juego. No sé si en un futuro se va a poder jugar online, lo cual también sería muy bueno. Pero mientras tanto podemos disfrutar lo que vendría a ser los modos historias, que le dieron un toque muy bueno a lo que vendría a ser todos estos juegos, ¿sí? Como dije al inicio, tenemos el modo historia en latino al 100%, o sea, 100% se puede disfrutar en idioma latino. Esto cabe aclarar que, por ejemplo, cuando uno juega batallas simples, ¿no? Al inicio del video por ahí están viendo una pelea de así batalla simple, ¿no? Para que vean un poco la selección de personajes y demás.
y van a ver que, no sé si lo van a llegar a escuchar porque no voy a subir mucho el volumen del video de fondo, más que nada para que no se opaque con mi voz, pero las voces de los personajes rivales se escuchaban en inglés. Creo que igual estaba traducido al español si no me equivoco, pero se escuchaba en inglés. Pero la versión de algunos personajes está en latino. Esto claro porque por ahí si juegan batalla simple van a escuchar voces en inglés quizás. Entonces dicen, no, ¿cómo puede ser que no esté 100% en latino? Pero el modo historia sí está 100% en latino. Así que pueden jugar modo historia tranquilamente por ese lado. Modificaron nombres de personajes. Por ejemplo, a Vegeta Rastreador le pusieron Vegeta Explorador. A Majin Vegeta le pusieron Monstruo Beta. A Gohan Adolescente Joven Gohan. A Gohan Místico, Gohan Definitivo, etcétera, ¿no? Y después cambiaron los nombres de las transformaciones, Super Saiyajin a Super Saiyan. Tenemos música modificada y expandida acorde a la saga y a cada situación que aparece en los combates. Audios de personajes 100% en latino, sin errores ni incoherencias, dice en la página oficial. Así que muy bueno eso porque antes había algunos bugs y demás que después lo fueron solucionando. Nombres de algunos capítulos cambiados también. La versión con modo historia mejorada trae 4 nuevos mapas, ¿sí? La versión mejorada porque van a encontrar la versión normal, digamos, o la estándar, y en la parte de descargas van a encontrar también el modo historia mejorado, ¿no? Y ahí trae 4 nuevos mapas que son el torneo de artes marciales, el templo de Kamisama, cielo, habitación del tiempo, y acá ponen otro más, o sea que son 5 creo en total, que es el planeta Bellita del espacio, ¿sí? También ese mapa, o sea, tenemos esos mapas en la versión. Todos estos mapas cuentan también con su minimapa, ¿no? Es una ISO muy muy linda, la verdad. Les recomiendo que se la bajen, sí, que la disfruten. Esta ISO del Tag Team latino, modificada por los y juegos. Sí, le voy a dejar su canal también ahí para que tengan los créditos. Y síganlos en el canal porque suben trabajos y suben, digamos, proyectos que van añadiendo a lo que vendría a ser el juego. Tenemos también, por ejemplo, habían subido hace poco el mapa de la ciudad del futuro, que quedó espectacular, quedó recontra bien diseñado. Hace poco también, o sea, hace unas horas justamente que estoy subiendo este video, publicaron cómo instalar y activar los combos del Tenkaichi 4. Este proyecto del Team Budokai Tenkaichi 4, que es el mejor proyecto para el Tenkaichi 3, que ya lo subimos acá al canal. Copiaron los combos, ¿no?, de ese juego y los trajeron acá. O sea, increíble, ¿no? Y lo tienen ahí en la página de novedades, en la parte de novedades de la página oficial. Y bueno, lo pueden añadir al juego para que quede incluso mucho mejor. Yo todavía eso no lo probé, así que si quieren lo pueden ir probando ustedes. Y se van a encontrar con muchos detalles, con muchas cosas que la van a ir descubriendo ustedes a medida que juegan, ¿sí? Pero ya de fondo están viendo un poco de gameplay, cómo se ve la historia también. Y esto que trae este juego, que son las batallas dobles, que es lo que marca la diferencia con los otros Tenkaichis, ¿no? Que por ahí no teníamos batallas dobles. La mecánica del juego también, la verdad, muy linda. Se siente muy, muy buena en cuanto a tema mecánicas y de combates. Así que bien, amigos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Les agradezco que revienten ese like para más. La próxima semana les voy a traer más proyectos de Dragon Ball. Así que estamos con todo en este canal también secundario. Nos vemos. Hasta la próxima. Es hora de finalizar. Rayos, ¿cómo es posible que me hayan derrotado? ¡Tú verás que morirás! Después de todo, ustedes no son más que unos gusanos indefensos. Ellos también saben que he sido derrotado y vendrán dentro de muy poco. Esta vez, posibilidad de ganar y será cero. No te quedaste callado, ¿verdad? Es que solamente estabas diciendo tonterías.